Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer la ficha 1, que corresponde a la semana 1 de las actividades de Aprende en Casa. Las actividades nos dicen que elijamos un texto informativo de nuestro interés y que subrayemos las ideas principales y las ideas secundarias. Bien, en mi caso yo elegí un texto acerca de los insectos, pero vamos a ver qué es un texto informativo. Un texto informativo tiene como objetivo transmitir una información o una noticia acerca de un tema. De este tipo de textos hay muchos ejemplos como artículos de una revista, periódico o de una enciclopedia. Para los niños de edad escolar, este tipo de textos añaden dibujos, gráficas para explicar un concepto y son claves en el proceso de aprendizaje. Encontramos este tipo de textos en los libros de geografía, español, historia, ciencias naturales. Utilizan un lenguaje simple y generalmente llevan ejemplos. Yo utilicé un texto acerca de los insectos. En rojo están las ideas principales y en azul las ideas secundarias. Las ideas principales son aquellas de las cuales no podemos prescindir, es decir, si las quitamos, nuestro texto pierde sentido. Las ideas secundarias, por el contrario, en algún momento nos podemos deshacer de ellas sin que pierda sentido nuestro texto. Por ejemplo, yo voy a leer la parte en rojo, los insectos. Esta especie compone el 90% de la vida que hay en el planeta. Los especialistas que estudian insectos se llaman etmólogos. Los insectos son animales invertebrados. Tienen antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. La mayoría de los insectos son muy pequeños. Pueden ser herbívoros o pueden ser carnívoros. Hay otros que son carroñeros. Los insectos ayudan a polinizar, ayudan a controlar plagas, pero también pueden hacer daño a nuestras cosechas y arruinar muchas de estas cuando hay plagas. Se estima que pueden ser más de 1 millón de especies. Si observan, el orden de la última idea está al revés. Es decir, primero subrayé especies y luego subrayé, se estima que pueden ser más de 1 millón. ¿Por qué? Porque muchas veces no es necesario subrayar como todo para que no pierda sentido la idea. Subrayo esta parte y luego subrayo lo demás, pero a la hora de transcribir lo que es lo que nos pide la actividad, cuando ustedes lo tengan que transcribir, lo van a transcribir en el orden que lo necesitan. Es necesario que primero lean su texto antes de transcribirlo. Aquí dice la actividad, lee el texto y revisa que sean claras tus ideas, ¿de acuerdo? Pero lo van a hacer antes de copiar en el cuaderno. ¿Para qué? Para que si observan que hay una idea que redunda mucho, es decir, se repite demasiado, o realmente la pueden quitar y no es tan necesario, la van a quitar, ¿de acuerdo? Integra tu opinión sobre el texto que elegiste. Por ejemplo, mi opinión acerca del texto es que ahora ya sé distinguir un insecto. ¿Por qué? Porque me tengo que fijar en el número de patas, en el número de alas y si es vertebrado o no. ¿De acuerdo? También otra cosa que aprendí en el texto es que ayudan a controlar plagas. No solamente los insectos son molestos, porque muchas veces tenemos como esa mala idea de que los insectos son malos, cuando al contrario ayudan también a polinizar, como el control de plagas. Sin embargo, también arruinan las cosechas, ¿no? Entonces aprendimos un poco más de los insectos y esa es la reflexión justamente que quieren aquí. Vamos con la parte de matemáticas. En la parte de matemáticas vamos a trabajar fracciones. Nos dicen, en una pizzería se consumieron las siguientes cantidades de pizza, 1/4 y 2/8. Para que nosotros sepamos si fue equivalente la cantidad que se comieron de una y de la otra pizza, vamos a hacer un método. Aquí en esta actividad nos dan el ejemplo. Dice 2 por 6, vamos a poner 12 y 4 por 3, 12. Si estas cantidades son iguales, estamos hablando que las fracciones son equivalentes. Yo la manera en la que lo hago es parecida, pero no lo hago en horizontal, sino en vertical. Es decir, multiplico denominador de una fracción por el numerador de la otra y viceversa. Entonces es 8 por 1, 8, 8 por 2, que diga 4 por 2, 8. En este caso las fracciones son iguales, ¿de acuerdo? Si tuviéramos otro tipo de fracciones, encontraríamos que son diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Dice, ¿qué fracción de la figura A está coloreada? Lo que vamos a hacer es contar el número de pedazos que están en azul y luego contar el número de pedazos que están en blanco. Es decir, aquí tenemos 8 pedazos en azul y vamos a tener otros 8 pedazos en blanco. Quiere decir que el entero que tenemos aquí está dividido en 16 partes, de las cuales 8 se iluminaron. Nuestra fracción serán 8/16. En el caso de esta fracción, están coloreadas 4 pedazos.
pero el entero está dividido en 16 pedazos. Entonces aquí tendré 4 octavos. Perdón, está dividido en 8 partes, no en 16. Entonces aquí voy a tener 4 octavos, ¿de acuerdo? Para saber si son equivalentes, nuevamente los reescribo. En la primera figura, en la A, voy a tener 8/16 y en la segunda tenemos 4 octavos. Empleamos el método de la multiplicación cruzada y entonces multiplicamos 8 por 8, 64 y 16 por 4, 64. Al ver que 64 y 64 son iguales, podemos decir que la fracción es equivalente. Nos dice ahora inténtalo tú, colorea la figura de la derecha de tal modo que represente la misma fracción, es decir, la fracción equivalente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observamos que aquí tenemos medio círculo iluminado, pues iluminamos igual medio círculo. Solo que ahora vamos a tener 2 pedazos iluminados de los 4 en los cuales se dividió nuestro círculo. Es decir, las fracciones en el numerador van a llevar el número de piezas coloreadas y en el denominador va a ser el número de piezas en las que divido mi entero. Aquí sí se dividió en 4, pero solo voy a colorear 2, mi fracción es 2/4. Lo mismo vamos a hacer aquí. Aquí está iluminado como la mitad, justo aquí vamos a iluminar la mitad, es decir, vamos a tener iluminadas 2 pedazos de un entero que está dividido en 4, o sea, vamos a tener 2/4. Acá abajo vamos a iluminar también 3 bloques, 1, 2 y 3, o sea, estará coloreado hasta acá donde se ve el cursor, pero está dividido el entero en 8 pedazos, y los pedazos que corresponden a la parte coloreada van a ser 6, es decir, nuestra fracción en esta figura van a ser 6 octavos. En la siguiente tenemos dividido en 4, pero solo coloreado en 2. Entonces está iluminado como quien dice la mitad. Quiere decir que aquí que está dividido en 8, vamos a colorear solamente la mitad, que serían 4 pedazos. Entonces nuestra fracción corresponde a 4 octavos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente parte y es de ciencias naturales. Y se encuentra en la sopa de letras los 5 tipos de nutrimentos que contienen los alimentos para desarrollarse y funcionar adecuadamente, y anótalos en la línea correspondiente. Los 4 tipos de nutrimentos van a ser carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y proteínas. De hecho, aquí se los voy a escribir para que sepan cómo se escribe. Recuerden que carbohidratos lleva una H intermedia, grasas, vitaminas va con V, proteínas lleva acento en la I, etc. Bien, la vamos a buscar en nuestra sopa de letras. Yo les recomiendo que busquen la primera letra, ¿no? Por ejemplo, carbohidratos, buscamos una C, y de ahí nos buscamos que haya una A sus alrededores. ¿Por qué? Porque va a ser carbohidratos. Entonces, aquí en este caso tengo acá, y bueno, pues encontré a Carlos, ¿no? Si buscaban a Carlos, ya lo encontraron. Bien, pero nosotros no buscamos a Carlos, buscamos los carbohidratos. Entonces, aquí encontramos carbohidratos. También otra manera de resolver las sopas de letras es mirar a la sopa de letras desde lejos y tratar de encontrar la palabra. Y justamente de esa manera encontré vitaminas. Del mismo modo podemos encontrar otras palabras, por ejemplo aquí yo ya no puedo seleccionar en manera vertical, pero ustedes lo alcanzan a ver, aquí dice grasas, ¿de acuerdo? Y justamente de esa manera van a buscar lo que les falta. Por lo pronto yo ya les ayudé con carbohidratos, grasas y vitaminas. Les falta minerales y proteínas, ¿de acuerdo? Nada más eso será como lo que tienen que buscar. Bien, la siguiente actividad corresponde a, me parece que es formación. Dice, antes de comenzar tus actividades cotidianas, busca un lugar que condiciones como tuyo. Puede ser su recámara, puede ser un espacio de la sala, un espacio del comedor. En una hoja dividirás en 2 partes. En el lado izquierdo dibujarás un cofre y en el lado derecho la maleta. Pero esta ficha trae en el anexo, trae justamente dibujados un cofre y una maleta. Se pueden utilizar. Entonces, en el cofre vamos a primeramente imaginar que vamos a un viaje en donde no tengamos ninguna preocupación de ningún estilo, es decir, no estamos preocupados ni por la tarea, no estamos preocupados ni por los amigos, no estamos preocupados absolutamente por nada porque todo lo tenemos resuelto. Entonces, vamos a pensar en características tanto físicas como las características o cualidades que nos describen como personas. En el cofre vamos a poner las características de las cuales nos queremos deshacer. Por ejemplo, una característica que a mí no me gusta es que soy una persona un tanto robusta, entonces la voy a dejar en el cofre. Pero
En la maleta me voy a llevar, por ejemplo, que me gusta iluminar, me gusta dibujar con colores los dibujos, entonces me la voy a llevar en la maleta. Asimismo, ustedes lo van a hacer con las características que ustedes encuentren de sí mismos. Reflexionaron acerca de lo que deseas dejar y lo que deseas llevar en ese viaje, refiriéndonos a características físicas como cualidades personales. Justamente lo que les acabo de decir. Te tomarás 2 o 3 minutos para tu elección y anotarás en el lado izquierdo de la hoja donde encuentras el cofre todo aquello que quieres dejar. Y en el lado derecho, donde dibujaste la maleta, lo que quieres llevar. Pueden incluso, a mi parecer, no tienen que volver a dibujar el cofre y la maleta, simplemente pongan en esa hoja el anexo y ahí van escribiendo. Considero que tiene un buen espacio, tanto el cofre como la maleta. Bien, dice, si tienes familiares con quien compartir y te sientes en confianza, lee tus respuestas. Revisarás tu hoja y escribirás para qué te fue útil el ejercicio y cómo puedes lograr conocer algunas otras características tuyas y de los miembros de tu casa. Bien, para que ustedes puedan conocer más características de ustedes mismos, tienen que reflexionar diariamente acerca de cómo qué les gusta, qué no les gusta, si hay algún apodo o alguna manera en la que les llaman en su casa y a lo mejor no les gusta. Por ejemplo, en algunas casas hay papás que les dicen a sus niños gordito, flaquito, chaparrito, y a lo mejor esas características son justamente las que no les gustan. Entonces, eso es lo que van a poner en el cofre. A lo mejor ustedes dicen, son muy buenos saltando la cuerda. Bien, pues esa característica, si realmente se la quieren llevar en su viaje, la van a poner en la maleta. ¿Para qué les sirvió esta actividad? Para conocerse un poco mejor, porque muchas veces cuando sabemos que tenemos características y ciertas cosas que no nos gustan, el no ponerlas por escrito no nos hace conscientes de ellas. Y cuando nosotros las ponemos escritas, podemos concientizarnos acerca de las características que nos gustan y que no nos gustan de nosotros mismos. Quizás puedan encontrar que alguna característica que en un principio no les gustaba, después resulte que sí les gusta. Dice la última parte, recuerda, eres único, bello y verdadero, porque al final de cuentas tus características, tanto las que no te gustan como las que sí, te hacen único. Mucho éxito.